Alejandro Tavilo y Nico Yarri. Gracias, Gerardo Gómez, por esos titulares. Son 8:06 de la mañana de este día jueves 9 de enero, donde además hay que decirlo para quienes lo sepan que aumenta, hay un alza importante de las gasolinas para el día de hoy proyectado. Estamos hablando de que la gasolina de 93 octanos, por ejemplo, va a subir 28,3 pesos por litro y va a llegar a un precio promedio de 1.249 pesos por litro. Es bastante el alza, Connie, que se nos viene por delante para quienes que están organizando o proyectando sus vacaciones. Es lo que viene, digamos, en ese sentido. Pero ya la mirada hay muchos temas en política internacional que están sucediendo y de eso queremos hablar esta mañana aquí en Pauta Análisis con Heraldo Muñoz, ex canciller, ministro de Relaciones Exteriores, pero que además va siguiendo la pista, ¿no es cierto?, de los grandes temas de la política internacional así desde siempre. Muy buenos días, Heraldo, ¿cómo le va? Connie Santamaría, Claudia Álamo por aquí. ¿Cómo le ha ido? Hola, Connie, hola, Claudia, muy buenos días. Buenos días, Heraldo, ¿cómo está? Bien, muy bien, afortunadamente. Oiga, bueno, mucho tema que comentar. Partamos tal vez por esto de la solicitud de extradición o los intentos que está haciendo el gobierno para poder traer a Chile al exfrentista Pablo Muñoz Hoffmann. Quiero preguntarle a usted, sobre todo como ex canciller, subsecretario, etcétera, Relaciones Exteriores, si aquí se hizo algo mal o qué falló para haber tenido en un minuto a Pablo Muñoz Hoffmann detenido en Bolivia y con una idea de que lo iban a expulsar a Chile o que iba a llegar rápidamente a Chile y después lo tienen libre, lo sueltan y hoy día ni siquiera se sabe si lo van a poder detener, si lo van a poder traer a Chile. ¿Se hizo algo mal? No, no creo, porque el consulado de Chile en Bolivia informó de inmediato lo que estaba sucediendo y se contactó con la policía boliviana para su detención inicial. Ahora, esta es una situación bastante rara porque él había concurrido al consulado para obtener un salvoconducto, alguna manera, un papel para entrar a nuestro país. Entonces, todo esto es una situación, a mi juicio, bastante fluida. Lo suelta Bolivia argumentando que no está obligada porque no respeta o no actúa respecto a las órdenes de alerta roja de Interpol. Pero por otro lado, ¿Se puede ignorar Heraldo? Sí. ¿Se puede ignorar, un país puede ignorar una alerta de Interpol? Bueno, los países que pertenecen a Interpol debieran de honrarla, pero esta es la explicación que ha dado Bolivia, y ya sabemos que las cosas en Bolivia no funcionan necesariamente muy bien, o como funcionan en nuestro país. Y por otra parte, el abogado defensor de Muñoz Hoffmann dice que, bueno, que él ya no tiene ninguna orden de detención en nuestro país. Entonces, es una situación bastante fluida. Ahora, y yo creo que la Cancillería ha actuado bien. Hizo lo que tenía que hacer en su momento. Ahora incluso informó de inmediato a tribunales, a la Corte Suprema, para que evaluara si se expedía una orden de detención para extraditar al señor Muñoz Hoffmann, y eso se ha hecho. Pero, de modo que ahora será las gestiones que tendrá que hacer en la Cancillería y el consulado en concreto ante el gobierno boliviano para que se busque al señor Muñoz Hoffmann, se lo detenga y se pueda extraditar. Claro, es que el punto aquí, Heraldo Muñoz, que lo que ha dicho la directora general de Migración de Bolivia, Catherine Calderón, es que Chile no ha requerido la extradición del exfrentista Pablo Muñoz Hoffmann, ¿no? O sea, Chile no tenía hecho eso. O sea, por lo tanto, esa también es una situación que es la crítica que empieza a surgir, ¿no es cierto?, desde la derecha, de que Chile no ha tenido un rol vehemente en este caso. No, pero es que la Cancillería no puede actuar al menos que la Corte Suprema se lo indique. O sea, es la Corte Suprema la que inicia el proceso de extradición, ordenándole a la Cancillería que transmita esa detención con propósito de extradición. O
Entonces la Cancillería no se puede mover por sí sola, tiene que tener una orden de la propia Corte Suprema en este caso. Sí, es lo que decía siempre se opera de esa manera. Sí, es lo que decía el canciller. Sí, es lo que decía el canciller Alberto Van Klein. Bueno, eso claro, está... es que son todos los casos. O sea, a mí me tocó también ver muchos casos de esta naturaleza, y la Cancillería lo que hace es advertir en algunos casos, pero es la Corte Suprema la que ordena. La Cancillería puede en ciertos casos traducir los documentos, trasladar y hacer la gestión diplomática una vez que se recibe esa orden de extradición frente al gobierno local, donde Chile tiene representación. Claro. Hablamos esta mañana con Heraldo Muñoz, ex canciller, en esta pauta de análisis con y Santa María. Heraldo, lo quiero llevar a otro tema, que es lo que está pasando en Venezuela. Mañana es digamos, no voy a decir, no sé cómo se dice la palabra técnica, porque es la continuación, pero la continuación del gobierno de Nicolás Maduro. La nueva investidura de Nicolás Maduro. Exactamente. Bueno, y sabemos lo que está pasando hoy día. Hay convocada en Venezuela una gran manifestación en contra. Incluso se supone que María Corina Machado podría verse, después de muchos meses de no verse, en Venezuela. Aquí en Chile también hay convocadas algunas manifestaciones. Y sabemos que Edmundo González ha insistido en que él va a aparecer mañana, supuestamente también a asumir lo que él considera que es su derecho, que es el gobierno que él habría ganado tras las elecciones. ¿Qué cree usted que tiene que hacer el gobierno de Chile frente a esta situación donde parece inevitable que mañana Nicolás Maduro retome y, digamos, se invista como presidente de Venezuela de manera parece ilegítima, ¿o no? Absolutamente. A ver, les cuento algo que hemos hecho, un grupo bien importante de ex cancilleres latinoamericanos que yo he coordinado. Alrededor de 40 ex cancilleres latinoamericanos firmamos una declaración donde rechazamos esta investidura unilateral, francamente absurda, de un nuevo periodo presidencial para Nicolás Maduro por carecer de legitimidad democrática y de sustento en términos de verificación electoral. Recordemos que las elecciones del 28 de julio, la única evidencia del resultado fueron las copias de las actas de mesa entregadas por la oposición y que fueron acreditadas como válidas por el Centro Carter, que fue el único centro invitado a observar las elecciones oficialmente y que avaló estas actas porque el régimen nunca lo hizo, pese a que era su obligación. Y luego el Centro Carter dijo que esa elección no había sido democrática y que de hecho el régimen de Maduro había violado su propia legislación. Entonces, es claro lo que ocurrió y eso significó que Chile dijera lo que dijo el presidente de la República, que no reconocía el resultado donde el régimen se autoproclamaba ganador con Maduro. Entonces, eso ha significado una movilización de opinión pública internacional bien significativa en estos momentos. Yo creo que ningún país democrático significativo enviará si me permite, a representantes de alto nivel a este acto fraudulento, a este acto político-comunicacional. Pero si me permite, Heraldo, que todos lo sabemos, todos hemos visto, ¿no? Que no entregó las actas, que no se han entregado, los esfuerzos que ha hecho la oposición, las voces que se han levantado desde las comunidades internacionales, pero nada de eso detiene la posición de Nicolás Maduro y de su gente. Ninguna voz, ningún grito, puede hablar el planeta completo y el señor sigue instalado, ¿no es cierto? Pero además esto se suma represión en la calle, se suman detenciones que hemos visto que el propio Diosdado Cabello, su hombre de confianza y manda más, está señalando, ¿no es cierto?, de chilenos, uruguayos, colombianos o argentinos con mucha paranoia. Entonces uno se pregunta qué está pasando hoy día en el planeta, porque la verdad es que cualquier persona puede desconocer una elección, atornillarse en el poder. Entonces, lo que pasa es que Venezuela ya conocemos la situación como ha venido desarrollándose lamentablemente hacia una dictadura, derechamente, donde lamentablemente las Fuerzas Armadas están alineadas con el régimen, donde hay detenciones de los opositores, donde hay exilio,
donde hay incluso ejecuciones, donde hay desapariciones, y eso está comprobado en los informes, incluso del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, es evidente lo que está pasando. Yo soy pesimista respecto al futuro de Venezuela, lamentablemente. Las gestiones, recordemos, que hizo el presidente Lula de Brasil, el presidente Petro de Colombia, para buscar una salida hacia una transición política, una transición democrática, una suerte de negociación que se discutió en un momento, han fracasado por la obcecación del régimen, que lo único que piensa es en aferrarse al poder. Entonces, yo soy en ese sentido pesimista, y me parece que lo único que puede pasar es que la movilización social pacífica y la presión de la comunidad democrática internacional pueda tener algún efecto. No soy de los que piensan que la llegada de Donald Trump en 10 días más pueda significar un cambio muy significativo. Hay quienes dicen, bueno, llega Trump, ahora sí se le va a poner dura la pista a Maduro. Mire, no estoy seguro, porque Trump es un transaccional, y puede decirle a Maduro, mira, ustedes me aceptan 100 aviones con deportados venezolanos desde territorio de Estados Unidos, y yo no les incremento las sanciones. Y además, mándeme petróleo, no tengo problema. Ese es el tipo de transacción o de deal, como dice Trump, que pudiera adoptar. O sea, hay que asumir, ¿no? Hay que asumir, Heraldo, hay que asumir tampoco veo que haya una presión muy clara que vaya a venir desde Estados Unidos y desde el régimen y desde la administración Trump. Ya, o sea, esto quiere decir que hay que asumir que Nicolás Maduro va a asumir, se va a mantener en el poder, y que podrán haber marchas, cartas de distintos líderes del mundial. El mundo podrá patalear, pero la verdad es que nada de esto va a cambiar, y que Nicolás Maduro se mantiene en el poder. Ese es su diagnóstico, ¿no? Nunca las dictaduras se mantienen imperturbablemente en el poder. Eso no existe. Pero la posibilidad que haya una continuación del régimen, por lo menos a corto plazo, es lo que se ve. Yo quisiera que sea distinto, y que la movilización social pacífica pueda significar lo que ocurrió el 28 de julio, es decir, que la mayoría abrumadora de ciudadanos le diga que no al régimen, y que eso de alguna manera tenga un impacto en quienes cuentan en esto, que son las Fuerzas Armadas, y que tengamos entonces un cambio pacífico y una transición ordenada. Pero eso yo no lo veo a la vuelta de la esquina. Pero eso no significa que hay que decir, bueno, nos resignamos a que tengamos a Maduro y su régimen de manera perpetua. Eso no va a ocurrir. Eso puede cambiar. Pero por ahora, mirando a relativamente corto plazo, yo no veo las posibilidades de un cambio. Lo único que hay, y siempre la democracia está en manos de los ciudadanos, de los propios venezolanos, y hay que apoyarlos. Y en ese sentido yo creo que hay que demandar y exigir también la integridad física de Edmundo González, si es que entra a territorio venezolano, y que se respeten los derechos mínimamente que están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los derechos de los venezolanos en general a expresarse libremente. Entonces, claro, me parece que hay que levantar la voz, y que los demócratas del mundo tienen que seguir presionando. Ya, y ahí quiero preguntarle dos cosas, Heraldo. ¿Qué más puede hacer, por ejemplo, países como Chile? Y por eso yo le preguntaba si el solo hecho de lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric, de decir que no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro, que aquí ha habido un fraude, lo ha dicho muy claramente el gobierno de Chile. Pero lo que no ha dicho el gobierno de Chile es que, y que lo han hecho otros países, que es Edmundo González el presidente legítimo de Venezuela. Eso no lo ha dicho. ¿Cambiarían algo las cosas? ¿Debiera hacerlo el presidente? Y lo otro que quiero preguntarle es, cuando usted dice, esperamos que se cuide o se garantice, ¿cierto?, la integridad física de Edmundo González. Aquí han dicho que lo van a tomar detenido. Han repartido armas a gente que ni siquiera sabe usarlas en Venezuela. O sea, ¿estamos más cerca de que exista un enfrentamiento armado, de que se garantice la integridad física de Edmundo González?
Bueno, respecto a la primera pregunta, que creo que es la más significativa, Ujú. yo no estoy de acuerdo en el reconocimiento formal de Edmundo González como presidente de Venezuela, porque para eso un presidente que uno reconoce formalmente tiene que tener el control del Estado y las instituciones, y eso no ocurre. Entonces, los países democráticos ya tuvieron una experiencia en el pasado. Más de 50 de ellos reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y sin embargo, la realidad era otra, porque Juan Guaidó no tenía control del Estado y las instituciones y terminaron esos países entendiéndose a regañadientes con Maduro y por lo tanto fortaleciéndolo. Entonces terminó siendo contraproducente y me parece que hay que evitar una situación semejante con Edmundo González. Y por eso que yo no soy partidario de que, no creo que sería prudente que Chile reconozca formalmente a Edmundo González. Otra cosa es apoyarlo, otra cosa es hacer todo lo posible en lo que esté a nuestro alcance como un país relativamente pequeño como Chile, y que la comunidad internacional entonces levante la voz respecto a su situación y la situación de otros líderes democráticos venezolanos. Y en ese sentido, Heraldo Muñoz, usted como ex canciller, estaba de acuerdo con la salida de no solamente del embajador Jaime Gazmuri de Venezuela, sino que también del equipo diplomático. ¿Y por qué se lo planteo? Porque claro, a primera vista como titular es obvio, Chile ha sido crítico de la situación de Nicolás Maduro, pero también muchas veces los países dicen, ok, pero mantengamos igual abiertos los puentes diplomáticos. Chile tiene un número importante de ciudadanos venezolanos viviendo aquí, por lo tanto, quizás mantener ese vínculo abierto era una manera de descomprimir también una relación que se ha tensionado, especialmente entre Nicolás Maduro y Gabriel Boric. Claro, pero recordemos que la iniciativa de expulsar a los diplomáticos no vino de Chile, vino del régimen de Maduro. El embajador de Chile fue expulsado conjuntamente con nuestro personal diplomático por iniciativa de Venezuela, del régimen de Maduro. Entonces, la situación que ha ocurrido ahora, el término de la misión del embajador Gazmuri, yo creo que estaba muy bien, es una decisión aceptada, es la constatación de que ha ocurrido un rompimiento de facto de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. No ha habido diálogo bilateral, no ha habido avance, y ahora Maduro nada menos que se prepara para una nueva investidura carente de toda legitimidad democrática. Entonces a mí me parece que era lo oportuno. De hecho, creo que podría haberse hecho incluso antes. No tenía sentido mantener a un embajador en Santiago, acreditado en Caracas, pero imposibilitado de estar allá. Afortunadamente tenemos una infraestructura de funcionarios no diplomáticos en Venezuela que permite atender a las necesidades de los chilenos que son residentes en Venezuela. Pero creo que yo creo que esta es una señal también de rechazo a la nueva investidura unilateral de este fraude electoral de Maduro, el término de la misión de nuestro embajador. Hablamos esta mañana con Heraldo Muñoz. Estamos conversando con el ex canciller Heraldo Muñoz. Heraldo, ¿usted teme de alguna manera que exista o que a partir de lo que ocurra hoy día mismo, que están anunciadas estas manifestaciones de un lado y de otro, de lo que ocurra mañana si es que llega Edmundo González, que exista un enfrentamiento, que exista, no sé, una matanza por parte del régimen de Maduro? Yo creo que ese es un peligro, efectivamente, porque este régimen es un régimen que ha estado acorralado y que ha decidido simplemente aferrarse al poder. Y de repente esto podría ocurrir. Ya lo hicieron después del triunfo de Edmundo González en las elecciones del 28 de julio. Desataron una ola de represión, detuvieron a muchas personas que habían ido simplemente a votar o a pronunciarse públicamente por Edmundo González. Entonces, yo no descarto que eso ocurra, porque eso ha estado ocurriendo en la práctica, y que esto sea mucho más amplio si es que la gente sale a la calle. Ese es un temor que creo que hay que tener. Entonces, el demandar que los venezolanos puedan ejercer en pleno derecho sus derechos civiles y políticos sin represalias
según los reiterados llamados del secretario general de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela. Las entidades internacionales que se han manifestado en contra de la represión han sido numerosas. Sí. Entonces yo creo que aquí hay que volver a exigir el respeto a esos derechos mínimos a nivel universal y también instar al régimen de Maduro a respetar el derecho al asilo, a que respete la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Hay que recordar que hay varios asilados en la Embajada de Argentina, que hoy día es administrada por Brasil, y que han sido hostigados permanentemente. Entonces, lo que está pasando es que el régimen de Maduro ni siquiera respeta las normas del derecho internacional. Eso le iba a decir, ni tampoco escucha, está totalmente sordo a los Claro, y va a tener consigo probablemente una media docena de dictaduras, que es lo que tiene, y no más. Pero la inmensa comunidad internacional democrática, yo creo que lo único que quiere es una salida pacífica, una salida democrática a esta tragedia, a esta crisis venezolana que se extiende ya durante tanto tiempo. Son 8:28, Heraldo Muñoz, no nos queda nada de tiempo, pero lo cambio totalmente de track y lo traigo a terreno nacional. Usted es un hombre que ha habitado desde siempre en el mundo de la centroizquierda. ¿Cómo ha visto a la lejanía esta polémica en torno a la casa, esta fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la situación en la que se encuentra la senadora e hija, ¿no es cierto?, del expresidente Isabel Allende y de Maya Fernández, la ministra de Defensa? ¿Cómo lo ve usted? Porque cuando uno recoge opiniones del Partido por la Democracia, del Partido Socialista, da vuelta una cierta incomodidad, incluso con el gobierno, en el sentido de que sienten que expusieron mucho a la figura, ¿no?, y a la familia del expresidente. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que efectivamente se expuso la figura, el legado del presidente Allende y de su familia, que siempre ha actuado de manera transparente y prístina respecto a cualquier cuestión que tenga que ver con recursos. Con algo que tenía un buen propósito, porque a mí me parece que sería muy importante que la ciudadanía pueda tener un museo en la casa de Guardia Vieja y que la gente pueda ir a visitar y ver una parte de nuestra historia, así como lo hará en la casa de Patricio Aylwin. Así que a mí el propósito me parecía, el objetivo, muy bien, pero la manera de realizarlo, francamente, los resultados han sido lamentables, a mi juicio. ¿Y a usted, Heraldo, le parece satisfactoria las palabras que ayer dijo la ministra Maya Fernández, que dijo que el proceso, bueno, que ella en el fondo no había participado en nada y que había simplemente delegado el poder de venta en el abogado, ¿cierto? Que finalmente es el que firma en representación de la familia Allende esta compraventa. ¿Le parece suficiente, yo le creo pensando absolutamente a Maya Fernández, porque estaba como ministro más de el que Estado, y creerle, sé que Heraldo, uno tiene que estar pendiente de la tarea y de realmente delegar cuestiones como estas en otras personas. Ya, pero la pregunta es si ella como ministra, así también como la senadora Isabel Allende, no debieran haber sabido ellas mismas por las responsabilidades que tienen, sobre todo en el caso de la senadora Allende, además la trayectoria, que no podían participar en un contrato con el Estado? Bueno, pero eso se supone que debería haber ocurrido, pero en definitiva creo que actuaron de buena fe. Eso es lo que yo pienso, y que estaban dedicados a sus quehaceres, a sus obligaciones, una como senadora y otra como ministra, nada menos que ministra de Defensa, y que una situación como esta pensaron que se iba a manejar de la manera correspondiente y por los conductos regulares, incluso con la opinión de la propia Contraloría, y bueno, ya sabemos lo que ha pasado en definitiva, pero creo que actuaron de buena fe. Heraldo Muñoz, ex canciller, muchísimas gracias por esta conversación para arrancar este jueves 9 de enero aquí en Radio Pauta. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. Buen día, gracias. Gracias, Heraldo. Buenos días.